Nos quedamos calladas porque eso nos han enseñado. Yo no me di cuenta de que él tenía una situación de alcohol, tenía problemas de alcoholismo, posesivo, celoso, hoy le llaman narcisista. Te van destruyendo, te van haciendo menos, te van haciendo sentir que no eres suficiente. ¿Dónde encuentras esa valentía para decir, rompo con todos esos esquemas porque me quiero más yo? La pregunta está ahí, ¿amas a ese hombre, sí o no? Yo tomo la decisión de separarnos legalmente, pero seguimos juntos. O sea, nunca me fui de la casa, ¿sí? Incluso dormían juntos, seguían durmiendo juntos, pero separados legalmente. Sí. ¿Es posible realmente llevar una relación así? Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde tenemos a mujeres increíbles, mujeres exitosas que han logrado precisamente eso, el éxito haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona y que han llegado a esta plenitud. El día de hoy, chicas, tenemos a una súper invitada, a una invitada de verdad de lujo que me da mucho gusto tenerla aquí con nosotras permítame por favor contarles de quién se trata. Ella es Olga Toscano, es conferencista, también es coach de vida certificada por la International Coaching Group, es mentora de escritores y bueno, ella se ha especializado en inteligencia emocional, también en psicología positiva, en mindfulness y también en nutrición. Además, ella es autora de 5 influyentes libros de autoayuda como La metamorfosis del éxito, Me olvidé de vivir, y sin duda ha dejado una marca indeleble en todos sus lectores. Además, Olga ha creado un planificador de 90 días que ayuda a vencer la procrastinación. ¿Cuántas veces dejamos para después eso que ya sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos? Entonces, Olga ha diseñado este planificador, que es una herramienta pues muy valiosa para quienes buscan darle un giro 360 grados a su vida. Entonces, pues hoy estamos con ella, estamos de manteles largos, porque además ella viene desde Houston. Así que, mi querida Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Yuri, por invitarme. La verdad, muy contenta de compartir con todos tus oyentes en estos programas que estás haciendo, donde estás edificando precisamente estas historias de transformación, historias que inspiran y que están llegando pues cada vez más y más en estas plataformas que están sirviendo como ese parteaguas para muchas de las mujeres que tienen miedo a dar ese primer paso. Exactamente, Olga. De pronto ese síndrome del impostor, ese híjole, ¿qué me detiene que no doy el siguiente paso? Pero bueno, tú eres una mujer de verdad que tiene una historia de vida, una gran historia que nos da para muchísimos temas. Así y que decíamos, híjole, es que podemos hablar de tantas cosas que de qué hablamos. Entonces, pensamos que una manera muy bonita de compartir con la audiencia y sobre todo muy poderosa en las mujeres es la parte de reinventarnos. ¿Cómo volver a empezar de nuevo cuando a lo mejor la vida te pone situaciones y no es opcional, tienes que iniciar de nuevo? Entonces, sobre eso vamos a estar platicando a lo largo de estos próximos minutos. Y ya que ese fue el tema que decidimos, Olga, me gustaría iniciar preguntándote, para ti, ¿qué significa reinventarte? Pues fíjate que y si te das cuenta, constantemente estamos en reinventar, estamos evolucionando, ¿no? Pero reinventarse es hacer estos cambios en nuestra vida que son necesarios, que a veces nos gusten o no nos gusten, es tiempo de cambiar, de tomar acción, especialmente en aquellas áreas donde ya te sientes incómodo, que dices, esto ya no es sostenible para mi vida. Entonces, ahí es donde notas y ahí es ese momento que dices, me tengo que reinventar. Situaciones que de cierta manera, como bien acabas de apuntar, ya no estás bien ahí, ya no estás pleno, ya no te sientes feliz. Olga, ¿en qué momentos en tu vida tú has dicho o has elegido, tengo que empezar de nuevo? Híjole, comenzamos desde que era chiquita. Pues mira, tres importantes que sucedieron. Cuando yo me voy para Estados Unidos, ¿verdad? Viví aquí en México, me casé muy joven y fui madre, pues bien joven también, a los 18 años. Y en ese transcurso de cuando yo recién me caso, me voy a vivir a Puebla. Y entonces yo no me sentía feliz, no me sentía plena, no solamente porque estaba fuera de la ciudad donde yo nací, sino también porque extrañaba mucho a mi familia, a mis papás, me sentía fuera del lugar,
no estaba feliz a pesar de que recién me había casado, ¿no? Así que yo regreso a mi ciudad, a Monterrey, y de ahí mis padres salían al siguiente día para Estados Unidos y que me subo al carro y dije, aquí me voy, o sea, sin maletas y sin nada, solamente con mi hija de 2 años. Y ahí tomé la decisión de reinventar, de reestructurar mi vida, porque donde estaba no me sentía feliz ni plena. Así que al llegar a Estados Unidos, pues pensé que era color de rosa todo, que en los árboles salían los verdes, como mucha gente piensa. El sueño americano. El sueño americano. Yo no me fui detrás de un sueño americano, me fui detrás de mis papás y ahí de mis padres, pero ahí me enfrenté con varias situaciones, desafíos, por ejemplo, el idioma, que mis hijos se reían muchísimo, ahora nos recordamos porque me decía, mamá, pide las hamburguesas con queso, pide la hamburguesa con queso en el drive-thru, ¿cómo se llama? Sí, claro, donde recolectas de las carros, cosas, ¿no? ajá, exactamente. Entonces ellos se burlaban por mi pronunciación, por mi acento, así que ese fue un desafío que tuve que enfrentar. Quise estudiar inglés, pero el siguiente punto era que tenía que trabajar y no tenía el tiempo de ir a la escuela, atender a mi niña y todavía ir a la escuela a estudiar no podía. Así que me dediqué a trabajar. Ahí en el trabajo aprendí el inglés. Nunca había trabajado, otro desafío. Wow. ¿Qué edad tenías ahí cuando dices que nunca habías trabajado? Años, 19, 20 años. ¿Ya casada y con cuántos hijos a los 19? Tenía uno. La primera. La primera. Okay. Así que no sabía manejar. No me podía transportar, siempre tenía que estar pidiendo favores, quién me llevara, quién me trajera, el idioma y todavía, pues, fue un reto que tuve que buscar la manera como sí hacer las cosas pasaran, porque a veces no tienes otra opción. A veces no nos toca más que solucionar y enfrentar. Ya nos contarás ahorita qué hiciste, pero yo no sé ustedes, chicas, si incluso ahorita no le escuchan acento. Ahora creo que nos contarás, pero creo que más bien... Una mezcla entre norteño y gringo y ahí va mezclando un poquito. Entonces esa barrera del idioma 100% se solucionó. Olga, cuando dices, me voy porque estaba incómoda, ¿qué exactamente fue esa o esas situaciones donde tú sentías que ya probablemente no pertenecías, por ejemplo, en este caso, a Puebla, que era donde estabas antes de irte, ¿cierto? Sí. Fíjate que yo creo que tomé una decisión muy precipitada de casarme. No estaba completamente enamorada y eso lo fui descubriendo a través de los meses, porque no fueron ni años. Y el enfrentarme con esta situación de a los 18 años me caso y en el mismo año me convierto en madre, wow, fue un cambio totalmente. Ahora sí que si yo no me quería reinventar, me reinventaron. ¿Fue planeado tu embarazo? No, me caso en enero, no me casé embarazada, enero 24 y octubre 30 nació mi hija, pero en ese entonces nadie te hablaba de que tenías que cuidarte, que tomar, que hacer, ni que no hacer. Simplemente las cosas se dieron y a muy corta edad, que hoy agradezco, ¿no? Esa experiencia porque mi hija pues parece mi hermana. ¿Qué dices? Tienes una gemela. Sí, tengo una gemela y hemos pasado momentos muy bonitos y compartidos y tengo la energía para seguir con los nietos, ¿no? Pero ese fue situaciones que en la vida, aunque tú no has decidido reinventarte, te toca. A veces no es opcional. Así es. Entonces tú dirías, te vas por esta parte de cierta manera en quizá el proceso de entender por qué me casé tan joven, ya tengo la primera hija, extraño a mis papás, me voy. Me sentía sola, no me sentía apoyada. En ese entonces mi esposo trabajaba todo el día, salía afuera a diferentes ciudades alrededor de Puebla y yo me quedaba con la suegra. Entonces ahí me sentía fuera de lugar. No las conocía. Porque pues yo vivía en Monterrey, me casé y me voy a Puebla y nunca había convivido con nadie de ellos. Entonces, ¿tu esposo era de Puebla? Sí. Okay. ¿Qué pasa cuando decides irte a Estados Unidos? Pues bueno, no pedí permiso, nada más me fui, decido tomar esa decisión. Claro que él se molesta, pero aún así pues vendió todo lo que teníamos en Puebla y se viene para Estados Unidos a seguirme. Tuvimos dos hijos más, 4 o 6 años después tuvimos a un varón y después a una mujercita, la tercera hija. Y a los 9 años más o menos que tenía mi hija, la menor, decidió separarme de él. Nos divorciamos. Wow, o sea, fíjate, te vas a Estados Unidos,
Uno pensaría, bueno, pues ahí ya se acaba el matrimonio, ¿no? A lo mejor hubo un tema de no, pareja. Sí me siguió. Pero te siguió, te lo llevaste. Sí. El tema era mío, no de él. Que dices, era yo, no era él. Yo, ajá, como dice la canción, eres tú, no yo, no, soy yo, no eres tú. 2 hijos más. Sí. Y entonces luego, ¿qué sucede? Que hay esta ruptura. ¿Qué pasa? Pasan situaciones, obviamente yo no me di cuenta de que él tenía una situación de alcohol, tenía problemas de alcoholismo, aparte que posesivo, celoso, hoy le llaman narcisista también, sí, porque persona que en lugar de pues hablarte o empoderarte o edificarte, pues te van destruyendo, te van haciendo menos, te van haciendo sentir que no eres suficiente. Me decía palabras hirientes, ofensivas, que pues yo lo tomaba como, ok, está tomado, porque después cuando se sentía bien me pedía perdón y entonces yo lo perdonaba y bueno, le daba otra opción, otra oportunidad y así fueron por muchos años. Después yo tenía esa decisión ya en mi interior, porque uno se divorcia mentalmente y vive su duelo y después toma la decisión. Ya cuando dice hasta aquí es porque ya superó todos los miedos, ¿no? Pero tenía miedo a lo que dirán, tenía miedo a mis hijos, a hacerles daño, tenía miedo que fueran a pensar mis papás de mí, imagínate, de causarles un dolor de que me iba a divorciar porque pues sus prejuicios de ellos religiosos, que el matrimonio es para toda la vida, claro, todo este rollo. Entonces yo tenía miedo, a pesar de que quería ya tomar la decisión, no me atrevía a hacerlo. Fíjate, comentas algo bien importante, sobre todo para aquellas mujeres que están casadas. ¿Cuántas veces te quedas en el matrimonio porque dices, los hijos, ¿qué van a decir si me separo? O si has llevado a lo mejor un ejemplo de que tus papás tienen muchos años de casados o actualmente siguen casados, 40 años, 50 años, 60 años. ¿Dónde encuentras esa valentía para decir, rompo con todos esos esquemas, con el status quo, no me importa porque me quiero más yo? Así ¿Qué es. pasa en ti? Pues llega un punto donde ya las ofensas son cada vez más, la falta de respeto era cada vez más marcada. Y afortunadamente yo ya era económicamente autosuficiente. Yo no estaba con él para que me mantuviera, para que pagara la renta. Yo lo podía hacer sola. La razón por la cual yo me quedaba no era por dinero, no era por amor, era por no... Pensaba que al separarme los más dañados iban a ser mis hijos. Así que me quedaba callada, pero llegó un punto en que dije, este es el momento de hacerlo. Él seguía cometiendo errores, inclusive infidelidades, situaciones que dije yo, ¿sabes qué? Aquí termina todo. Me recuerdo que él me escribió una carta después de una discusión fuerte que tuvimos, me escribió una carta y en esa carta comienza desde que nos conocimos hasta el momento actual y él empieza a escribir todo lo que había pasado, pidiéndome perdón, esto pasó por esto pasó por lo otro y cuando yo termino de leer la carta, dije yo, no, o sea, no, hasta aquí llegamos. O sea, en lugar de convencerte, quiero pensar que esa carta era más bien intentando retenerte. Sí, así es. Y para ti fue completamente lo contrario. Me abrió los ojos porque dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy dirigiendo? Y también qué ejemplo le estaba dando a mis hijos. ¿Qué ejemplo le estaba dando a mis hijas donde yo me estaba permitiendo demasiado? ¿Qué les dirías, Olga, a esas mujeres que nos están viendo y que muy probablemente están viviendo una situación similar, pero que no han decidido a tener esta, pues sí, de cierta manera, valentía o coraje de decir, hasta aquí? Pues fíjate que hay una película que salió que dice, y hay un libro también muy bonito que dice, todo termina, en español, todo termina en nosotros, ¿no? Todo termina en nosotros. Y es tomar la decisión, porque nada va a cambiar en tu vida. Y el estarse lamentando o estar buscando culpables o responsables, es que esta persona, es que me tengo que quedar, es que me tengo que callar por lo que van a decir los demás, es una manera de justificarnos para no en verdad enfrentarnos a nuestros propios principios, valores, deseos,
por el miedo a qué dirán. Yo creo que esta parte es decirles a ustedes que tengan esa fortaleza, esa valentía, que no están solas, no están solas. Es increíble todas las personas que comienzan a darte ese soporte, que si económicamente no puedes, que si emocionalmente no puedes, hay mucha ayuda para darte ese camino, ese soporte, ese acompañamiento para que tú puedas pasar por este proceso. Pero lo más importante es eso que acabas de decir, de valorar, de quererte. No nos queremos en muchas situaciones y permitimos que los demás decidan y hagan de nuestra vida un papalote. Que ahí entraremos en un momento más a la parte de los roles que tú también manejas muy bien, ¿no? Sí. El momento en decir, a ver, normalmente estamos complaciendo a los demás, pero ¿en dónde estoy yo? Pero antes de eso, Olga, me gustaría preguntarte, ok, redes de apoyo, pero ¿cómo buscamos esas redes de apoyo? Fíjate que comienzas con las personas más cercanas en tu vida. Importante la comunicación. Nos quedamos calladas porque eso nos han enseñado. Quédate callada, eso es vergonzoso. No digas nada. Exactamente. Entonces, si tú tienes, primero que nada, buscar a tu familia, papá, mamá, que están ahí, unos hermanos, tanto mujeres como hombres, te pueden dar ese apoyo, las amigas. Yo me acerqué a la iglesia. Adiós. Más bien al sacerdote. Okay. ¿Verdad? Sí, a Dios siempre me he considerado que estoy cerca, pero a mí no me gustó la respuesta que me dio el sacerdote. Cuando yo fui a hablar con él y le dije, mira, esta situación está pasando, la respuesta que yo quería que me diera, que me dijera, ¿sabe qué, mija? Sí, mándelo para su casa, o sea, sepárese de él. Y el sacerdote me dijo, ¿cuántos hijos tienes? Y le digo, 3. Dice, pues, haz de cuenta que este es el cuarto. ¿Cómo? Así. O sea, lo tienes que aguantar y lo tienes que tolerar y no importa lo que haga, tienes que seguir ahí. Eso fue la respuesta. Hoy entendí que era la respuesta del sacerdote, no de la iglesia, ¿no? Pero ese momento sí me sentí desesperada, dije, no es lo que estoy buscando. Me fui con un especialista de matrimonios, con un psicólogo. Y fíjate que bien interesante porque este psicólogo me fue llevando paso a paso con las emociones primero que yo estaba viviendo y me hizo una pregunta sumamente poderosa que aquí fue la clave. Me dijo, ¿tú amas a ese hombre? Y cuando él me hizo esa pregunta, no, yo no lo amaba. Y ahí fue donde me dijo, ahí están tus respuestas. Porque a veces andamos buscando por acá, por allá, a ver quién nos da la respuesta o la mágica. La fórmula secreta. Y la pregunta está ahí, ¿amas a ese hombre, sí o no? Mi respuesta fue no. Me dijo, no hay nada más que hacer. Wow. Olga, tocas un tema bien importante que es ¿a quién le pedimos consejo? Exacto. ¿A quién escuchamos? ¿Qué les dirías a estas mujeres que están en este proceso y de pronto dicen, ok, busco la red de apoyo, pero a veces nos acercamos desafortunadamente a personas equivocadas? ¿Cómo elegir a la correcta? Bueno, cuando tú comienzas a hablar, el apoyo que vas a recibir de tu familia es ese apoyo emocional. No busques ese consejo, solamente que te escuchen. Cuando tú hablas, es a lo que me refería a la red de apoyo. Cuando tú hablas, cuando tú comentas con las personas que te quieren, no con cualquier persona te vas a ir a hablar, con las personas que realmente te quieren, tú hablas sobre lo que te está pasando y es ese alivio que tú sientes de sacarlo, de compartirlo, no para que te den un consejo, simplemente para que te escuchen. Ya cuando tú vas a pedir un consejo de los pasos que vas a hacer, pues yo sí les recomiendo que vayan con una persona especialista en relaciones de pareja, porque tampoco puedes ir con cualquier psicólogo, tiene que ser especialista en las relaciones de pareja. Entonces, muy importante identificar a quién me acerco. Así es. Olga, entonces te vas a Estados Unidos, te separas de tu pareja, tu ex esposo, y entonces, ¿cómo vuelves a empezar de nuevo? Otra reinvención. Ahí tuve mucho miedo, muchísimo miedo, porque sí es verdad que entonces ahora me quedaba sola, pero me quedaba con la responsabilidad de una casa. Y ahora 3 hijos. 3 hijos. Y me había comprado una camioneta de 10 cilindros, así del tamaño de la casa, casi. La SUV. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Aparte que tenía, fíjate mis pensamientos, tenía una yarda tan grande, el jardín
en la parte de atrás era demasiado grande y yo decía, ¿quién va a cortar la yarda? ¿Quién va a poner gasolina en mi camioneta? ¿Cómo voy a hacer? Eran mis preocupaciones. El pagarlo como quiera, yo ya estaba generando un buen dinero, pero sí tenía miedo volvemos al qué dirán, ¿no? Ya te quedas como mujer divorciada, la falta de respeto que puede llegar a suceder. Y me aferré muchísimo a sacar adelante a mis hijos. Tenía miedo de no ser suficiente. Tenía miedo de fracasar. Yo no quería decirle a mis hijos, no tengo dinero. Que mis hijos pidieran una nieve, que pidieran ir al cine y que yo tuviera que decir, no tengo dinero, porque lo escuché en muchas compañeras de trabajo que a veces no tenían ni para darle de comer a sus hijos, o que en los departamentos les ponían un candado porque no tenían renta. Y yo tenía pavor que eso me fuera a suceder a mí. ¿Qué hiciste entonces? Me aferré tanto a trabajar para solucionar, que no me di un espacio para vivir mi duelo. Yo creo que el dolor o la tristeza que tenía la enfoqué tanto en el trabajo, en solucionar la parte económica, que no me di un espacio para trabajar mis emociones. Oye, y al, digamos, dejar ese duelo para después, porque creo que cuando lo evitamos, en algún momento regresa, Así en algún es. momento llega. Y regresó. ¿A ti te llegó? Sí, ¿de qué manera? Claro. ¿Cómo lo enfrentaste? Cuando regresa, ¿no? Es como que te quitas la venda es como cuando te agarras un descanso y dices, ay, güey, ¿cuál es mi realidad realmente, no? O sea, yo quería evitarlo, pero pues ya pero llegó. ya estoy aquí enfrente, ¿no? No me daba ese espacio ni para salir a tomar un café con las amigas, ni para el cine, ni nada. Me enfoqué tanto de la casa al trabajo, en la casa al trabajo, que sí llegó un momento en que me sentí sola, me sentí triste, me sentí que no era suficiente mujer, me sentí que no valía, porque eran palabras que él me repetía constantemente y fueron llegando otra vez a mi mente. Me crearon inseguridades. Tenía a veces hasta la manera de arreglarme, no tenía ni siquiera la motivación para hacerlo. Fue un proceso duro que tuve que pasar, pero al final, cuando pude identificar, ok, esas palabras eran de él, pero no son mías. Esas palabras no me definen quién soy yo. Y comencé a leer, comencé a apoyarme en herramientas como lecturas, ver podcasts como los que estamos viendo ahorita, a escuchar historias de otras personas y darme cuenta de que si otras personas salieron, personas que las golpeaban, personas que habían sido violadas, y yo dije, bueno, a ver, ponte aquí y analiza dónde estás tú, qué fue lo que pasó. Esta persona todo lo que tenía en su corazón, simplemente sacó su basura y yo pasé por enfrente y comencé a cambiarme mi cuento para que no estuviera enganchada con ese dolor. Deslindarte de esa historia y de esas cosas que te decían que no eran tuyas, que eran de la otra persona. Así es. Pero que la línea es a veces, me atrevo a decir, hasta invisible en no darnos cuenta. En no darnos cuenta. Entonces, después llega el duelo, lo pasas con tus hijos. ¿Te reclamaron en algún momento? Fíjate que ellos nunca yo les conté realmente lo que había pasado con su papá y conmigo, porque pensé que no era un tema para ellos. Y yo creo que ahí también cometemos un grave error, que hay momentos en que sí tenemos que sentarnos a hablar con ellos. Mi hija, la mayor, sí estuvo enojada, llegó a gritarme, pero yo fui a la escuela a hablar y a pedir ayuda. Y la puse a ella con un terapeuta para que le ayudara a entender este proceso. Yo creo que una de las más afectadas en ese momento fue ella, así que entró a terapia. Y no era que me reclamaran porque me había separado de su papá, sino porque su papá se tenía que ir de la casa. O sea, si te separas o no quieres nada con él, pero que se quede con nosotros, ¿no? Mi hijo me llegó ya cuando él estaba adulto, él me reclama y me dice, mamá, o sea, tuviste que trabajar y no estuviste con nosotros en casa. Wow, tema del tiempo. Sí. ¿Qué pasa después? Bueno, después un día decido soltarme el pelo, ponerme los tacones, no. Las lentejuelas. Las lentejuelas, me vestí de lentejuela, salgo a cenar, fíjate, bien curioso, porque yo trabajaba para una imprenta, yo te hacía hacer los libros y todo, muchas cosas en una imprenta y encuadernadora, y me regalaron una tarjeta de un restaurante.
Y yo nunca salía, en verdad, era casa, trabajo, casa, trabajo. Así que ese día que me regalaron esa tarjeta, la traía ya por varios días en mi bolsa y le digo a mi amiga, oye, mira, tengo esta tarjeta, vamos a cenar. Y dice, vamos. Para esto yo tenía mi trabajo y aparte hacía un side work, un trabajo adicional. Como lo que ahora es en línea, ¿no? Este tema del freelancer. No, era, por ejemplo, los legajos, los folders que utilizan para meter papelería de los bancos. Okay. Entonces, las imprentas me los daban para que yo me los llevara a la casa y yo en la casa los pegaba. Ah, ok. Sí, entonces ya tenía ese trabajo en la casa, pero era tanto que llegué a rentar una bodega. Y era adicional a tu actividad principal. Entonces trabajaba, llegaba a la casa, el beso a los niños, la comida, y mi mamá me ayudaba muchísimo y había rentado una bodega y me iba a esa bodega. A esa bodega llegaba, me recogía el pelo, me quitaba los tacones y esa noche nos fuimos a cenar, mi amiga. ¿Con tu amiga? Y ese día conocí a mi segundo esposo. Wow. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, estábamos comiendo mi amiga y yo, y entonces yo sentía que alguien me estaba viendo, yo no podía comer, la comida se me caía de la boca y yo le decía a mi amiga, ahí está decía muchas groserías antes, ok, ahorita ya no digo tantas, digo un poquito menos, pero dije, ahí está un tipo que no me quita la mirada y no me permite, o sea, no me deja comer, se me cae la comida. Y yo volteaba y ella se reía y me decía, no te preocupes, tú no, ignóralo. Veo que él se viene acercando con una bebida y llega a mí, me dice en inglés, me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Dice, te traje esta bebida. Y yo le digo, yo no acepto bebidas de desconocidos, y le contesto en español, ¿no? Y me dice, ¿cómo sabes que hablo español? Pues traía el nopalito, el pobrecito. Ni cómo negarlo. Y entonces lo rechazo y él me dice, no, pues mira, yo soy ingeniero. Sí me había gustado porque tenía así su barbita de candado. Era el tipo, ¿no? Así que esa noche él estaba rodeado como con 8 mujeres, fíjate. Ándale. Estaba con puras amigas. ¿Y qué quería? Que tú fueras la novena. Y yo dije, o este hombre, o es muy tincolilingo, o es del otro bando, dije, porque no es normal que no haya más que él de hombre él y ahí, ¿no? Demás, ¿no? Sí, un Edén ahí, ¿no? Dije yo, sí, Dios. Pues sí. Así que bueno, después se dio que comenzamos a salir al siguiente día. Al final sí le aceptaste la bebida. No, se la tomó mi amiga, se la tomó se la tomó mi amiga, pero me dejó su teléfono y nos invita a una fiesta. Y mi amiga, vamos, tú nunca sales, vamos. Yo creo que ella me vio entusiasmada. Así que ese día decidimos y nos fuimos a la fiesta, nos quedamos de ver en una gasolinera, pero mi amiga nunca llegó. Ándale. Era la trampa nada más para que yo, exacto. ¿Se habrá puesto de acuerdo con él? No creo, pero bueno, yo le dije, dice, vámonos en mi carro. No, yo me fui siguiéndolo con mi camión, ¿verdad? Okay. Tú ibas con la camionetona. No, exacto, y le mandé la ubicación, voy para este lado, y era muy cerquitas de la casa. A partir de ese día, pues hasta la fecha no nos hemos vuelto a separar. Ahí viene. Digo, nos separamos legalmente, pero sigue conmigo. O sea, te volviste a casar y te volviste a divorciar. Sí. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo te casas y después por qué te divorcias? Porque entonces viene la reinvención 3.0. 3.0. O sea, no, es que si te sigo, nos vamos todos. De eso se trata, ¿no? Y ese es el tema. ¿Cómo? Fíjate que... Adelante. Tuvimos una hija juntos. Ella es tu cuarta hija. Cuarta hija, y ahorita ya tiene 20 años, 21 años va a cumplir en febrero, que es la menor, que es la baby. Pero Ernesto y yo pues comenzamos todo muy bien, teníamos ambos nuestro trabajo, teníamos vacaciones juntos, todo iba normal, pero yo seguía con esta rutina del trabajo. Esclavizada en el trabajo. Cada vez se me fueron presentando muchísimas oportunidades. Yo estoy bien agradecida en el país que me abrió las puertas porque llegué a tener puestos muy importantes, Yuri, y generaba muy buen dinero. Entonces, él es ingeniero y tenía su trabajo también por muchísimos años, pero llega un momento en que él lo despiden de su trabajo. Y comenzamos un negocio. Yo ya había comenzado un negocio de nutrición donde lo manejábamos los dos, pero más él durante el día y yo nada más por las tardes. Pero yo era una persona muy controladora. Okay. Y aquí está, ojo con ustedes mujeres que luego dicen, que soy una mujer empoderada y que yo sola puedo y que no necesito un hombre, que yo voy a salir adelante. Pues esa era yo. Entonces comencé a usurpar un lugar que a mí no me correspondía,
donde yo decía, estos son mis hijos, o sea, tenía 3 hijos que no eran de él y yo decía, yo no le voy a dar la carga, no se la daba al papá, menos a él. Estos son mis hijos, yo pago mi renta, yo tenía mi casa, ya me había comprado una segunda casa que él, me había ayudado también a ubicarla, en qué área comprarla para que mis hijos fueran a una buena escuela, pero el miedo a que él interfiriera con mis hijos no le daba esa autoridad y comencé a decir, no, yo pago, yo hago, yo, y lo fui sacando de ese rol que le corresponde al hombre. Es decir, que tú estabas jugando el papel de papá y mamá, digo, indistintamente de que fueran hijos de sangre, en este caso de él, pero vamos, si él quería, de todos modos tú decías, no, aquí yo soy la que tomo las riendas. Porque yo soy la que mando. Yo soy la que mando. Yo soy la que mando y entonces ya no le permitía tomar decisiones, ya no le permitía, y él es un carácter muy light, muy suave, muy fluido. ¿A dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras. ¿A dónde quieres ir? Toma una decisión y di dónde quieres ir. Vamos a los taquitos de allá. No, están muy lejos ahí. O sea, ni siquiera le permitía tomar una decisión, ¿no? Y volvía otra vez. Llegó un punto que me cansé. ¿Crees que esta parte de estar jugando el doble rol te llevó a la separación? Me llegó a la separación, sí, porque no se trataba, aquí no había tema de que era todo lo contrario. El que me decía, es que tú eres grande, es que tú puedes, es que dale, oye, dale, mira, tú eres mejor que ellos, tú puedes hacerlo, es que lo haces increíble, es que, o sea, si tú hablas con él, te enamoras de mí. O sea, en realidad él te empoderaba. Sí. Él te decía, tú dale, tú puedes y vamos, Olga. Y ahí voy yo. Fíjate, tocas un tema muy interesante que, digo, nos gustaría tener tus comentarios, por supuesto, pero actualmente pareciera que se están cambiando los roles en el sentido de proveedor. Es decir, históricamente, pues el hombre es el que proveía, ¿no? Y la mujer, pues en su casa o a lo mejor trabajando ya en unas eras más modernas, pero principalmente el que llevaba el control era el hombre. Claro. Y pareciera que actualmente está siendo al revés. No pareciera, es. Hoy ves a la mujer en la construcción y los hombres haciéndome las uñas. O sea, es ridículo. Yo digo, o al revés. Bueno, no al revés, pero también, digamos, otro ejemplo en este sentido de cómo están cambiando los roles o evolucionando. Sí. La mujer trabajando, siendo la que lleva el ingreso principal a casa, sí. Y a lo mejor el hombre educando a los hijos. Exacto. En casa. Uh-huh. Y los vamos minimizando. Los vamos minimizando inconscientemente porque no es como algo que lo hacemos conscientemente, pero yo pude descubrir esto después de que me divorcio. Soy una persona comprometida, soy una persona que si dice algo, lo hace. Y yo dije que me divorciaba y pues me divorcié. Aunque después pensaba mejor no, pero dije no, yo ya dije que me divorciaba y me divorcié. Yo cumplo con mi palabra, ¿no? Yo le doy la pelotita, o sea, me empezó a quemar, dije ya estoy cansada de estar llevando las finanzas, de paga aquí, paga acá, paga acá. Pierdo mi trabajo, fue lo que pasó, pierdo mi trabajo y entonces la economía cambió. Okay. Y ahí fue el punto donde yo le decía, hey, ayúdame, pero él no sabía cómo, ayúdame, cómo, si no sabía ni cuánto se pagaba de luz, ni cuánto se pagaba de agua, porque pues él hacía su aporte y hasta ahí, ¿no? O sea, entonces, tú eras la que llevabas la batuta de las finanzas de la casa. De las finanzas, todo, lo organizaba, los cheques, los pagos, todo. Entonces, cuando llega este momento que le digo, ya me cansé, aquí está, arréglate tú como puedas, pues el tipo no sabía ni qué hacer. Ni por dónde comenzar. ¿Y qué sucedió? Bueno, entonces ahí comenzamos a tener situaciones que me decía, es que no sé cómo hacer esto, soluciona. Me di cuenta que yo siempre andaba sola, porque él me empoderaba muchísimo y me decía, oye, dale, vete a esta conferencia. Yo comencé a escribir los libros, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, pero sola. Y eso comencé a sentir ese vacío existencial. Que pasa una mujer a los 50 años, que yo decía, ok, ¿dónde estás tú? Voy caminando, pero va hasta atrás. Y yo te quiero aquí a un lado, yo no te quiero atrás. No, dale tú. Pero fíjate cómo son las cosas. Hoy digo, gracias a ese dale tú, pues estoy donde estoy. Porque si él no se hubiera quedado a apoyarme en casa con los hijos,
que los 3 primeros no eran de él, ayudarme con mis padres, a llevarlos al doctor, a atender a lo que les hacía falta, yo no hubiera viajado, no hubiera hecho muchas cosas. Entonces, tú también dirías que es importante esta parte de ok, sí encontrar a alguien, no solamente que te empodere, no solamente que te dé el sí como en tu caso fue, sino que además te sigue el ritmo. Así es. Que te siga el ritmo en este sentido, a lo mejor no, si se hubiera ido detrás de mí, no hubiéramos podido, porque ¿quién cuidaba a los niños? O sea, fue algo perfecto que tenía que pasar, pero cuando los hijos crecieron, él se acostumbró a esa manera y yo seguía con mi ritmo, pero yo decía, ya que te quedas a casa si ya no hay niños chiquitos, ya vente conmigo, pero ya se sentía fuera de lugar. Ya no estaba en el mismo ritmo que yo y tengo que entender que él tiene sus sueños, sus metas, sus planes y yo tengo los míos. Y ya no compagina. Y ya no compaginábamos en muchas cosas que yo tomo la decisión de separarnos legalmente, pero seguimos juntos. O sea, nunca me fui de la casa. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es separarte legalmente, pero seguir viviendo en la misma casa? Incluso dormían juntos, seguían durmiendo juntos, pero separados legalmente. La almohada en medio, ok. Una persona muy respetuosa que lo que yo decidiera, él estaba dispuesto a estar ahí para mí, lo que yo decidiera. ¿Es posible realmente llevar una relación así? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste en esta situación? Llegamos a ser mejores amigos, nos comenzamos a llevar mejor. Ahora eran roomies. Sí, platicábamos bastante. Yo le decía cómo me sentía, yo lloraba y le decía, es que me siento así. Y él decía, pues, o sea, ¿qué hago? Me doy cuenta esta parte, mira, y aquí se los digo a todas las mujeres que nos están escuchando. Si tú tienes sed, no solamente digas tengo sed. Yo cometí este error, le decía, tengo sed de cariño, de acompañamiento, de lo que tú fueras, de lo que tú quisieras. Yo se lo decía en su cara, tengo sed. No, está bueno. ¿Qué hacía el hombre? Nada. Tú le tienes que decir, tengo sed y dame un vaso de agua. Quiero esto. Esto es lo que quiero. Nosotros queremos que estos pobres tipos nos adivinen lo que queremos. Entonces, cuando yo comencé a ser específica, ok, sí tengo sed, pero necesito cariño, oye, dale a la derecha, esto es lo que acá, para que él entendiera, al final eran mis necesidades, no eran las de él. Claro. Y entonces, tú dirías, Olga, lo importante que es, sí, decir el síntoma, pero también qué es lo que necesito. Claro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pido? Las peticiones. Las peticiones, tener claridad y ser directa. ¿Cuántas historias hemos visto que vas en el carro, no? Y que él va manejando y tú vas calladita y te dice, ¿estás bien? Sí. Y por acá vas llore. O con un enojo de aquellos, Olga. Pero sí. O sea, ¿por qué hacemos eso? Claro. ¿Dirías tú que es cultural? ¿Que es algo aprendido y que lo hacemos en automático? Pues lo vamos aprendiendo durante los roles de nuestra vida y vamos aprendiendo a comportarnos de ciertas maneras por recompensas ocultas o por estar complaciendo o porque vimos que así era papá y mamá. Que me gustaría en un momento más justo entrar a esa parte de la complacencia, pero antes, ok, te separas entonces de tu segundo esposo ahora ex esposo, ¿y cómo vuelves a reinventarte? ¿Cómo vuelves a comenzar de cero, mujer? Bueno, ahí ya entonces nos sentamos y comenzamos a poner en claro las cosas, comenzamos a poner en la mesa lo que quería yo, lo que esperaba de él. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que a ti te molesta? Porque si antes de separarnos yo le dije esta parte, ¿no? Me siento así. ¿Qué puedo hacer yo? Porque llegó un momento en que él ya salió huyendo de mí, de tanto reclamo, ¿no? Y él me dijo, cambia tu carácter. Gritas mucho, te molestas y te exaltas. Yo decía, es que tengo tiroides. La tiroides te controla. Me dijeron que si te daban ganas de llorar era la tiroides, que si tenías ganas de pelear que era la tiroides. Y decía, pues era la tiroides. Entonces le dije, ok, va. Y yo le dije también las cosas que a mí me molestaban de él. Le dije, ¿sabes qué? No quiero una persona que esté postergando, no quiero una persona que camine detrás de mí. Yo requiero a alguien que vaya al lado mío, esto y esto. Pusimos todo sobre la mesa y yo comencé a hacer cambios. Ahí fue cuando me certifiqué como coach de vida, inteligencia emocional, porque comencé a reinventarme, a conocerme. Y cuando pasó un año y yo hice todos esos cambios y volteé, y él no había hecho ningún cambio,
ahí fue donde tomar la decisión. La decisión. Pero antes sí intentaron buscar una solución juntos. Sí, claro. Entonces, cuando yo no vi que hizo un cambio, pensé yo, no le intereso. Entonces me divorcio. Pero me explicó qué era lo que había pasado y él comenzó a vivir sus procesos. Él traía rencores, traía situaciones de su pasado y de su presente, las arregló y comenzamos con una amistad muy bonita. Como te digo, retomamos, seguimos legalmente divorciados, pero emocionalmente, energéticamente, aquí andamos juntos todavía, paseando. Y hoy venimos de luna de miel, pero no nos han dejado. Ay, caray. Por estas entrevistas, tanto podcast. Y además, pues con hijos de por medio. Así es. Ese vínculo que queda para toda la vida. Nuestra hija está con nosotros en casa, ya se va a la universidad, 21 años, pero fue una experiencia muy bonita porque ahí te das cuenta que un papel no te sostiene, un papel no te representa, ni tampoco quiere decir porque estés casada legalmente vas a ser feliz. Claro. El papel es simplemente un papel. Aquí es tu compromiso, tu honestidad y sobre todo el mejorar la comunicación. Yo creo que ahí es clave en un matrimonio que no nos sabemos comunicar. Queremos que la otra persona sienta, adivine y piense por nosotros y así no es. La parte de, bien señalas, un papel no te garantiza nada. Así es. Olga, yo te veo, sé tu historia. De verdad que gracias por estar aquí, por compartirnos todo esto. ¿Qué les podrías decir a estas mujeres acerca de qué te motivó a ti, qué te inspiró para estar en esta plenitud, que es como yo te veo, que es como todo lo que compartes, pero que no ha sido fácil? Entonces, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que enfrentar y decir, yo estoy destrozada, pero yo misma me voy a arreglar? Fíjate que fueron, o sea, como estamos hablando ahorita, fueron diferentes episodios en mi vida. Fue eso el primer divorcio, luego el segundo divorcio, que me quedo con mis 3 hijos, la pérdida de mi trabajo después de estar trabajando ahí 15 años, trabajando en una empresa que pensé que era mía, que yo era parte de, y de repente te quedas sin trabajo. Fue una sacudida económicamente. De ahí comenzaron muchas situaciones. Me entero que a mi hermana menor la desahuciaron de cáncer. En el 2012 ella tuvo un cáncer de seno. 2014 le regresa invasivo y nos dicen que va a vivir 6 meses. ¡Qué golpe tan duro! ¿Qué haces ahí? En ese momento, pues yo estaba en Cancún cuando me enteró de la noticia. Imagínate, yo sentía que se me hacía tarde para regresar a Estados Unidos. Regreso a Estados Unidos y voy a su casa directamente. Le digo, permíteme trabajar, estar cerca de ti. Esto lo vamos a solucionar. Los doctores no son Dios, no pueden determinar tu vida. Y comenzamos a asistir a todas las citas, a utilizar todos los remedios que te están recomendando la tía, la prima, intentándolo. Orábamos muchísimo. Me recuerdo que ahí me entregué de vida con ella. Me olvidé de mi negocio, me olvidé de mis hijos, de mi esposo, de todo mundo, hasta de mí misma, por enfocarme en que ella pudiera recuperar su salud. ¿Estuviste con ella? Desafortunadamente, pues fueron solamente 4 meses lo que ella vivió. A la compañía vivir un sueño que ella quería ir a Disneylandia, pero me dejó una gran lección. ¿Cuál lección, Olga? Y ahí yo creo que ha sido mi mayor transformación, que ella esperó a que el doctor le dijera, este es el momento de que cumplas tus sueños porque te vas a morir. Híjole, qué fuerte. ¿Y qué sucedió? Y ella queda observándome y me dice, ¿me llevas a Disneylandia? Y yo había ido 4 veces o 5 veces con toda la familia a Disneylandia, mis hijos, mi esposo, y nunca le había preguntado a ella o a alguien de mi familia, ¿cuáles son tus sueños? Ni siquiera sabía cuál era la comida favorita de mi familia o los colores. O sea, ¿cuándo uno se anda preguntando eso, no? Nos fuimos a Disneylandia y vivimos la semana. Fue una semana increíble que ella la disfrutó, verla reír, verla llorar, porque en la noche no aguantaba los dolores que le daban. Y que ella me tomara de la mano y me dijera, hermana, no me quiero morir. Híjole, qué fuerte, qué duro.
¿cómo prometerle? Pues no te vas a morir. O sea, ¿qué le decía? Exacto. Yo le decía, hermana, vamos a orar y Dios tiene planes grandes para tu vida. Y pues desafortunadamente sí, Dios tenía esos grandes planes para su vida, la necesitaba allá en el cielo, ya había cumplido aquí su meta en la tierra. Se va mi hermana, pero ese día que ella se va, yo le pedí a Dios dos cosas, que la sanara y que me acompañara a estar con ella hasta su último suspiro. Y me prometió, me lo cumplió. Le puse una cremita en su cara, la cambié de su ropita, le di un beso en la frente. Suspiró y se fue. Wow. Yo la abracé hasta su último suspiro en mis brazos. ¿Solamente estabas tú con ella en ese momento? Una de mis hermanas que me jalaba para que me la soltara y yo no la quería soltar porque yo dije hasta su último calorcito. La solté cuando entró su esposo, entonces ya la solté. Pero yo salgo, Yuri, para afuera, a llorar, a pelear con Dios, a decirle, claro. O sea, entonces, ¿de qué vale? Es mentira que uno ora y pide y se cumple, ¿no? Y en ese momento se cuenta que viendo al cielo, yo vi una rayita muy finita y veía el comienzo, pero no se veía el final. Y me vino en la mente, como madre, que había tenido la oportunidad de recibir vida, 4 hijos, y luego tener la experiencia de despedir vida. Yo dije, qué regalazo. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu hermana? 4 meses. 4 meses. Y dije yo, un día yo me voy a morir. ¿Cuáles son mis sueños que estoy postergando? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y no sabía que me hacía feliz. Lo importante, decías hace un momento, tener claridad, saber qué queremos, a dónde vamos. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que a lo mejor ni siquiera se lo han preguntado, a lo mejor lo están escuchando ahorita y les está cayendo ese 20 de, ¿es verdad? O sea, pareciera muy lógico, sin embargo no lo practicamos en el día a día, el decir, a lo mejor tocamos madera, hoy es el último día. Pues sí, eso, que un día te vas a morir, que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir y aquí venimos a 2 cosas, a ser feliz y a servir. ¿Pero qué nos hace feliz? Que se pregunten eso, ¿qué te hace feliz? Un día me preguntaron, ¿qué te hace feliz, Olga? Primero fue el quién eres. El quién eres me traumó para toda la vida. Me preguntaron quién eres. Es un taller, pero está muy largo de contar. Vamos a brincar en lo que te hace feliz. Después de que me traumó con el quién eres y que no supe quién era, me dice, Olga. Y yo así dije, ay Dios, ahí viene otra vez. ¿Eres feliz? Y yo contesto, sí. ¿Qué te hace feliz? Y yo, mis hijos, mis padres, mi trabajo. O sea que si pierdes todo, ya eres infeliz. Yo me quedé y ya no me dejó contestar. Él siguió con su plática, el coach que teníamos ahí. Y me di cuenta que es cierto. O sea, que si mis hijos se van, que si pierdo un trabajo, que entonces la felicidad, ¿dónde está? O sea, ¿existe? ¿No existe? ¿Qué era lo que a mí me gustaba, lo que me apasionaba? Un deporte que había dejado de hacer. Cómo vivía mi día a día, ¿no? Porque no me sentía feliz. Simplemente estaba cómoda o nos acostumbramos a vivir así. Entonces, cuando me doy cuenta de que no era feliz, ahí fue otro punto, ¿no? Otro reinventarse y buscar qué era lo que realmente me hacía feliz. Así que, ¿qué les puedo decir? Que busquen, que sepan que el único boleto garantizado que tenemos es el de regreso, el de la muerte. Ya venimos, no sabemos si vamos a ser ricos, pobres, altos, bajitos, chaparritos, güeritos, no sé si te vas a casar con un buen hombre o no, o te van a maltratar o no, pero al final lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero esa línea finita al nacer y al morir, ¿cómo la estamos viviendo? ¿En qué nos estamos enfocando? A veces en puras tonterías. En puras tonterías de que ¿por qué no me agarraste la mano? No me abriste la puerta del carro. Ay, es que... O no me mandaste el emoji por WhatsApp. Me dejaste en visto, no me contestaste. Te llamé tantas veces y hace unos dramas que dices tú, esos momentos que invertiste en eso, ya no los vas a recuperar.
¿Cómo se siente Olga a sus 52 años? 54. 54. No me quites, 54. Pues es que te ves mucho más joven. Gracias. ¿Cómo Fíjate se siente en esta etapa de su vida? ¿Cómo está Olga? Le comentaba ayer a una compañera, una amiga que conocí aquí en Guadalajara, le digo, es que estoy, no sé, desde que cumplí los 50 años, tenía miedo llegar a los 50 años, pero fue así como que una conexión. Yo comencé a corrí una de 5 kilómetros, 10 kilómetros. Ahorita me acabo de bajar desde febrero ahora 30 libras. Todas las mañanas hago un programa que se llama Detrás de una taza de café y me dicen, ¿cómo te levantas tan temprano y ya estás peinada? Y pues no me pongo tanto maquillaje ahorita sí, porque dije yo va a haber muchas luces, ¿no? Pero me levanto con un entusiasmo porque entendí que el gran regalo que tenemos todos los días y lo más difícil que nos toca es traer nuestro espíritu a nuestro cuerpo y nosotros no lo tenemos que hacer. Lo hace Dios. Entonces abres los ojos y dices, caramba, tengo un regalazo de 24 horas que no todos lo recibieron. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos 24 horas? ¿A quién puedo aportarle valor a la vida de alguien más? Me levanto, escucho el evangelio, hago ejercicio, me pongo a leer, con un entusiasmo que a veces hasta en la noche me da miedo porque le digo a Ernesto, le digo, no me quiero dormir. ¿Por qué? Le digo, porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. O sea, traigo tantos planes, proyectos, pero está conectado con una misión. ¿Cuál es tu misión, esa Olga? misión. Mira, yo lo fui resumiendo, acompañar sueños que transforman vidas. Acompañar sueños que transforman vidas. Así es. Entonces, ¿qué sueño tienes que va a transformar tu vida y que yo te pueda acompañar a lograrlo? ¿Cuál es el sueño de Olga? El sueño de Olga es llegar a muchas mujeres. Hoy en día creé una organización de mujeres con visión y siempre tuve esa intención o ese sueño de querer poder tocar el corazón de una mujer y decirle, hey, yo hacía la broma que decía, voy a hacer una iglesia, pare de sufrir, era una broma, ¿verdad? Pero sí existe esa iglesia, ¿no? Pero de poder hacer ese clic, ese despertar a las mujeres sobre todo que están sufriendo y decirles, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Estás a un pensamiento de cambiar tu vida. De eso se trata. Que yo pueda llegar con un mensaje que pueda transformar la vida de una mujer. Que es parte de tu filosofía. Sí. Es parte de ese mantra que tú tienes del pensamiento, que al final es, ¿qué historia me cuento? Cambia el cuento que te cuentas y tu vida cambiará. Olga, híjole, la verdad es que da muchísimo para hablar, de verdad. Tenemos que volver a hacer otro, por favor. Claro, regresa sí. Pronto, porque además, por ejemplo, decías hace rato, corrí, bajé de peso. Sé que también hay un tema con el peso desde Sí. muy jovencita Sí. y al final, híjole, ¿cómo lo has enfrentado? ¿No? Entonces, por eso digo, tienes que regresar porque tenemos que hacer la segunda temporada. Así es. Pero me gustaría, rumbo a la recta final, hablar de tu libro, Me olvidé de vivir, que hablábamos hace un momento de los roles y la complacencia. Así es. Cuéntanos de eso. Bueno, mira, me olvidé de vivir. ¿Te acuerdas la canción? Aquí está. Todo el mundo lo conoce la canción. Me olvidé de vivir. Híjole, como yo todavía lloro cuando pongo la canción. Esa canción así como que te conectas y como que es el cuento que muchas nos contamos. Ay, me olvidé de vivir. ¿Por qué te olvidas de vivir? Ay, porque me casé, porque tengo que trabajar, porque tengo que atender niños, porque tengo. Y todo eso y ya no queda espacio para ti. Pareciera que te pierdes. Ajá. Y después te das cuenta que dices tú, wow, y cuando estás sola, cuando ya todos se fueron de casa, dices, ¿y yo qué? Me olvidé de vivir, ¿no? Pero realmente no nos olvidamos de vivir. Ese es el cuento que te cuentas. ¿Por qué? Porque desde que estamos pequeñas, fíjate, si vas analizando, vamos viviendo diferentes etapas, diferentes roles en nuestra vida. Estás en el vientre de mamá y ahí ¿qué aprendemos? Las emociones de mamá. Y de ahí dependemos, ella nos da de comer lo que le dé su gana. O sea, si está rico, saludable o no, a nosotros nos causa gases o no, no tenemos control de eso. Nacemos y solamente comenzamos ahí a tener ya voz y voto cuando nos orinamos o necesitamos que nos cambien el pañal o tenemos hambre, comenzamos a llorar. ¿Y qué recibimos cuando lloramos? El premio. La atención.
Ahí vienen a ver qué le pasa, la palmadita, el pañal, el biberón y todo. Vales a llorar y salen corriendo papá y mamá. Bueno, si eres la primera, porque si eres... si no, ya después, si eres la cuarta, ya no. Como yo, ya te dejan llorar un buen rato, ¿no? Pero al final vienen y te atienden. Entonces, cuando vas creciendo, te van reconociendo todo, ¿no? Ya hasta si eruptas, le da risa, ¿no? Si se te sale un pololo, les da risa. O sea, todo te celebran, que después te quieren meter una cachetada cuando lo haces, cuando ya eres grande, ¿no? Te están regañando. Vas a la escuela, dices, ya voy a ir a la escuela, al fin me voy a librar de papá y mamá. Y llegas a la escuela y te encuentras con otra autoridad, que es el maestro. Y no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué pasa? Si tú te portas mal o no cumples las reglas, te ponen una tachita, una nota, vas a la casa y te regañan. Pero si te comportas de esta manera, te ponen la estrellita, llegas a casa y te dan un premio. Entonces comienzas a ver, ok, bueno, pues si me porto así, mejor me porto así, por las recompensas que comienzas a recibir. Lo mismo pasa con las amigas, lo mismo pasa con la pareja, te vendes al mejor postor. Si me comporto de esta manera, pues me va a pedir matrimonio y te casas. Y después hasta aprendí, oye, yo aprendí hasta a bordar, bien ridícula. ¿Y por qué querías? Por quedar bien, porque eso se usaba. Yo le bordaba los pañales a mi niña. La complacencia. ¿Cuántas veces estamos actuando no desde lo que queremos, no desde lo que sentimos, sino desde ese llenar para el otro? Pero estamos recibiendo una recompensa oculta y por eso lo seguimos haciendo. ¿Qué les dirías a esas mujeres que ahorita están haciendo y siendo para esa recompensa? Mira, yo no digo que sea malo ni que sea bueno. Si te está funcionando y te sientes feliz, pues síguelo haciendo. El problema es cuando lo haces y te olvidas de ti, que ahí es el punto donde vamos de me olvidé de vivir. Te olvidas de ti por no enfrentar realmente quién tú eres, porque no te conoces, porque no sabes tus sueños, porque a lo mejor no sabes cómo resolver tu vida y es más fácil resolver la vida de los demás. Entonces comenzamos con ese rol y yo comencé con esos reconocimientos. A mí dime qué problema tienes y yo te hago un plan, pero de esos buenos para que salgas de ahí en 90 días, ¿no? Y eso me encantaba resolverle y a veces ni siquiera me preguntaban qué era lo que, o sea, cómo hacerlo. Me decías, me duele la cabeza y yo ya estaba diciendo, es falta de agua, de proteína, esto, el otro. Yo ya te estaba haciendo un plan para solucionarte tu problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Que si las cosas que estás haciendo ahorita te están funcionando y te sientes feliz y te sientes plena, síguelo haciendo. Pero si ya te estás quejando, ya te diste cuenta que no va por ahí, comienza a hacer cambios, porque es bien padre y yo les aplaudo y les reconozco que nuestra familia, claro que es muy importante, que es el centro de nuestra vida, que nuestros hijos es todo para nosotros y que la familia es prioridad, siempre y cuando tú no te descuides. ¿Qué sigue para Olga? Sigue para Olga otro libro. ¿El sexto? Viene el sexto. El sexto. ¿Ya tenemos título? Todavía estoy en dos, que sí lo hago, no lo hago. No es el libro de la historia de mi vida todavía, ese no lo escribo. Le digo que cuando lo escriba y le voy a dejar a alguien encargado que cuando me muera le haga clic. ¿No lo quieres suba. Publicar en vida? No, pues luego vienen muchos reclamos, manita. ¿Qué dirá ese libro? ¿Qué dirá ese libro, Olga? Mira, viene para Olga muchos planes. Tengo muchos planes ahorita, hoy en día, a pesar de mis 54 años. ¿Cuáles 54 mujeres? Dice el doctor César Lozano que es la mejor etapa de la mujer. La verdad que sí. La verdad que te voy a decir que sí, que yo no me había sentido tan feliz y tan bien conmigo misma. Cada vez que estoy trabajando más es como que voy quitando esas capas en la cebollita que no sirve y lo que voy encontrando me va enamorando más. ¿Te sientes plena? Me siento plena. Hay una cosita más que quiero lograr, que quiero es mis padres. Mis padres tienen 87 años
Y muchas veces me quedo con esto y volvemos otra vez a esta parte de la complacencia o tal vez de la culpabilidad. Ahorita pues ya tengo casi ya van a ser 10 días que me vine de Houston y pues yo soy quien le ayuda en muchas cosas a mis padres y me quedo yo así, digo yo, vale la pena que me vaya tanto tiempo de casa y mis papás y si les llega a pasar algo, o sea, como que todavía tengo ese anclaje de que quiero estar ahí para ellos, que me necesitan, que nos necesitan y tengo miedo a quemar las naves porque he llegado a pensar de moverme de Houston, irme a otra ciudad, pero me detengo porque son parte importante en mi vida. ¿Qué disyuntiva de pronto nos plantea la vida y las situaciones, cierto? Sí. ¿Qué hacer cuando no sabemos justamente qué hacer? Exacto. Y puedo hacer ese sueño realidad y quedarme en donde estoy, ¿no? En mi ciudad, no precisamente me tenga que ir internacionalmente en estos momentos y decir, bueno, lo puedo hacer a través de las redes sociales, a través de las plataformas en línea, pero sí quedarme todavía en casa para estar al pendiente de mis padres. Pero mi sueño ahorita, lo que quiero lograr en los próximos años es lograr a tener estas conferencias o estos núcleos, comunidad, de mujeres donde cambiemos esos paradigmas. Hay una parte que a mí me duele muchísimo, que es el que nos veamos como competencia, que nos estemos comparando unas con otras, que tengan envidia, porque mira, la envidia surge de una persona con inseguridades que no se cree capaz de lograr lo que la otra logró. Entonces aquí una parte de mi misión es ayudar a estas mujeres con el autoestima y que crean en ellas y que lo que creen, lo crean y si lo visualizan, lo materializan. Híjole, la verdad es que qué grandes palabras nos acabas de compartir. Y de verdad que a mí me encantaría seguir platicando contigo porque se nos va. Yo decía, el reto es en qué nos enfocamos, ¿no? Porque tantos temas de mucho valor. Olga, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a esta audiencia de mujeres? Sí, mira, una que adquieran el libro de Me Olvidé de Vivir. Aquí está. Ahí van a aprender a establecer límites, van a conocer esas recompensas ocultas que recibimos, ¿no? Que comiencen a practicar lo que es la autocompasión, comenzar a ser amables consigo mismas, porque a veces somos amables con la amiga, con la prima, con la tía, la que nos viene a platicar su historia, pero con nosotros no somos amables. Entonces, comenzar a ser amables con nosotros mismos, vamos a aprender a decir no, a establecer esos límites. Uno sabe hasta dónde, dejar de ser permisiva. Eso es muy importante con el libro. El mensaje es que si tú cuidas de ti misma, no quiere decir que seas una persona egoísta, porque yo creo que eso nos enseñaron. Al principio a mí me dijeron, eres egoísta, nada más estás pensando en ti. Y yo entendí que si yo no pensaba en mí, que si yo no estaba bien conmigo misma, no podía estar bien con nadie más, no podía dar lo que no tenía. Entonces sí, decidí ser egoísta, decidí comenzar primero en mí antes que en los demás, para que de esa manera yo pudiera estar bien para todos los demás, que aprendas a establecer límites, a tomar decisiones, pero decisiones que vayan alineadas con tus deseos, Entonces, ¿qué deseas? ¿Qué eliges para tu vida? ¿Qué te hace feliz? Y basado en eso, tomes decisiones alineadas. Grandioso, Olga. Olga, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos en este episodio. ¿Dónde te pueden seguir, tus redes? ¿Dónde pueden adquirir este hermosísimo libro? Cuéntanos, por favor. Bueno, Olga Toscano, lo ponen en las redes sociales, te va a salir en Facebook, en YouTube, Olga Toscano Oficial en Instagram. Los libros son 5. Si van a mi Instagram, ahí están en los links en cada libro y un poquito de historia en cada uno de ellos. El doctor César Lozano me escribió el prólogo. De este libro, sí, un regalazo de vida. Y en Amazon están disponibles los 5 libros y el planificador, que este es otro tema que grabamos con Iván acerca de cómo eliminar el mal hábito de la procrastinación. Ese planificador se encuentra también en Amazon. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti.
Me gustaría despedirnos con la promesa que tienes que regresar. Tienes que regresar porque tenemos que seguir hablando de más temas que sin duda aportan a estas mujeres. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir escuchando estas historias de éxito de mujeres como tú que inspiran con su ejemplo, con su valentía, con su coraje y con ese decir, pues si de pronto la vida te dice que es hora de reinventarte, pues le buscas el cómo sí. El cómo sí, así es, porque siempre va a haber manera para reinventarse y es necesario y saludable. Así que muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias y hasta la próxima.